7 de la mañana en punto, hora de debatir y analizar los temas del día. Señores, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Mari. Buen regreso, Mari. Estoy de regreso. Te extrañamos, y veo que la ¿no mesa creas? ancha está un poquito más angosta. Se nos fue Jorge Iván. Pero a partir de No la había- próxima semana vuelve esto a cambiar. Vuelve a cambiar, Les pero tendremos vamos a tener un sorpresitas. ejercicio distinto. Más adelante les estaremos contando cómo va a funcionar la mesa ancha. Eso sí, no había tenido la oportunidad de desearle a Jorge Iván muchos éxitos en sus proyectos. Bueno, el primer tema de lo que vamos a hablar hoy aquí en la mesa ancha es este paro camionero. Las vías de hecho son discutibles. Para algunas personas dicen, si un paro no molesta, no funciona. Pero yo quiero que arranquemos hablando del motivo de la protesta. Los camioneros están diciendo, oigan, nos están subiendo el ACPM. Estamos trabajando a pérdidas. ¿Qué tan válida es esa razón? Porque el gobierno nacional, por el otro lado, dice, llevamos 57 meses sin subir el ACPM y tenemos que hacerlo. Julio. Yo creo que es legítima la idea de que no debemos subsidiar combustibles en Colombia. Partir de ese hecho es claro. El problema es que no es el único elemento sobre la mesa. El único elemento de costo que enfrentan los empresarios del transporte en Colombia no es el incremento de la CPM. Es que no nos podemos olvidar que tenemos reformas tributarias sucesivas durante los últimos años, no solo en este gobierno, de gobiernos anteriores, que también afectan a los empresarios del transporte. Reforma laboral que está en capilla o se está tramitando en el Congreso. Otra reforma tributaria también en proceso, y la economía estancada. Entonces, pues si además de eso el trabajo, digamos, la carga se reduce porque la dinámica de la economía no es buena, y costos más costos tributarios, y adicional a eso viene la copa que rebosa el vaso, pues que sería un incremento de costos que aisladamente podría ser legítimo, pues se vuelve un cóctel explosivo. Ahora bien, eso no significa que sea legítimo taponar las vías del país. Ahí no es legítimo violar los derechos de los ciudadanos que se desplazan entre las ciudades, que quieren llegar a un aeropuerto, los niños que están en los buses. Eso es absolutamente indignante, como era indignante hace 3 años. El problema es que ahora los ciudadanos estamos en una pinza, un grupo de personas que utilizan las vías de hecho de una manera que no es procedente en una sociedad civilizada, y un gobierno que validó y utilizó estas mismas vías de hecho, exactamente estas mismas vías de hecho, hace 3 años como instrumento para llegar al poder, y las validó políticamente, y el presidente actual invitaba a los ciudadanos a hacer este tipo o a ejecutar este tipo de vías de hecho. Entonces los ciudadanos quedan en la mitad. Entonces yo creo que esa es una situación, un malestar entendible que tiene que ser tramitado por vías políticas, no violando los derechos de otros ciudadanos por parte de los transportadores, y un gobierno que ahora le toca cambiar de postura, de su postura histórica de la izquierda en Colombia, la izquierda radical al menos, que es usar las vías de hecho para motivar o para generar cambios políticos o para presionar al gobierno. Ahora tiene que salir a decir, no, esas vías de hecho ahora sí no son válidas. Juana. Esto hay muchísimos temas dentro de un solo tema. El primero es, como lo mencionaban, si estas protestas son legítimas, pues protestar es legítimo. Ahora, ¿quiénes están protestando y cómo están protestando? Es una de las preguntas fundamentales. Julio hablaba y mencionaba de los gremios, los dueños de los grupos transportadores, de los camiones, que han salido además a decir que no son ellos los que han llamado a la protesta, sino que son los trabajadores del gremio del transporte los que han salido a protestar, lo que también nos abre otra fuente de debate importante, porque el gobierno se ha sentado con los gremios, no con los trabajadores del gremio. Entonces ahí se presenta una tensión de cómo se van a llegar a acuerdos, o cómo en estas 13 mesas de concertación que hubo participaron los trabajadores, los dueños de los camiones, los conductores, porque al parecer no todas las voces fueron escuchadas, y eso hace parte de los reclamos que llevamos escuchando las últimas 24 horas. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque pues los taponamientos de vías principales, el no paso de ambulancias, como nos contaba ayer la ministra de Transporte, que dejó a una mujer que no alcanzó a llegar al hospital y murió por un ataque al corazón. Los niños ayer Aunque, represados. sin embargo, bueno, solo para hacer precisión sobre eso, la mujer alcanzó a llegar al centro de atención porque el bloqueo se abrió y le permitieron llegar, y murió allá, en el centro de atención. Los bloqueos ayer, que niños quedaron en buses escolares durante varias horas esperando. Entonces, el primer acuerdo que tiene que hacer el gobierno es, tiene que haber un corredor humanitario. No puede ser que se obstaculicen las rutas escolares, no puede ser que se obstaculicen las ambulancias,
Y lo otro es que este paro camionero, como los han tenido todos, no olvidemos, Santos tuvo un paro camionero que duró 46 días. El impacto de estos paros ya se ven en las plazas de mercados de algunas ciudades. Los precios de los alimentos empiezan a aumentar, empieza a haber además una especulación con los bienes y servicios de acceso diario, entonces empiezan a subir unos productos, empieza a haber una especulación que también es muy preocupante porque esa nos toca a todos. Hoy vimos en el noticiero cómo está pasando esto en norte de Santander, en la Plaza de Abastos de Cúcuta. Entonces unas repercusiones que no solamente es bloqueamos y le pedimos alguna cosa, sino que nos toca a toda la ciudadanía. Sí, como Julio, yo veo también a muchos economistas. De hecho, hace algunos minutos estaba leyendo un trino del exministro José Antonio Campo que decía que desmontar el subsidio a la CPM tenía que hacerlo el gobierno nacional. Sin embargo, es que los camioneros están diciendo, no, oigan, es que no solamente el tema de la CPM, es que tenemos que pagar unos fletes altísimos, es que las vías están en mal estado, es que tenemos que atender a la extorsión, es que la inseguridad en las vías, y es que son más de 1.500 bloqueos en los últimos 12 meses, es decir, en el último año. Entonces, es esto más todo esto. Yo entiendo el malestar de los camioneros porque les decimos, los técnicos, los economistas y del gobierno les dicen, oigan, ustedes tienen que pagar gasolina internacional como la pagan, no sé, en Holanda o en Texas o en Sudáfrica o en Nueva Zelanda. Bien, estamos de acuerdo en eso. El problema es que no tenemos las vías ni de Texas ni de Florida, no tenemos la seguridad en las carreteras de Holanda, no tenemos la seguridad en las carreteras de Nueva Zelanda, no tenemos el mismo esquema tributario para las empresas en Colombia que en países desarrollados. Tenemos los impuestos para las empresas más caros de la OCDE, entonces no somos competitivos en nada y aparte, digamos, la ruta de escape para ellos, digamos, era el subsidio a la gasolina. Entonces, pues claro, si uno lo mira aisladamente, de una manera muy reduccionista, bueno, listo, nos ponemos de acuerdo en el aumento del precio y el resto de cosas que para eso no va a haber solución ni en el corto ni en el mediano plazo y pues por eso es entendible el malestar, cosa que no justifica que le bloqueen la llegada a la casa a un niño de 4 años que venía para del colegio. Esto es mucho más estructural, Maritza. Esto no es tan sencillo como simplemente el ACPM o el gremio del transporte. Es que Colombia en su historia de la infraestructura de transporte le entregó y solamente se dedicó al transporte de carretera y al transporte por vías que solamente nos permiten que sea transportado todo por camiones. Entonces esto también hace que sea un gremio que tiene enormemente poder y control de las vías, pero al mismo tiempo necesitamos plata para poder mejorar las vías porque nuestras vías y nuestra infraestructura vial es fatal y no tenemos una infraestructura férrea. Que eso es uno de los debates y problemas que tenemos desde hace más de 50 años. No podemos depender solamente de las carreteras en Colombia. Y no ayuda la incoherencia política del pacto histórico que hoy está en el poder, que hace 3 años invitaba a los camioneros a hacer exactamente esto y hoy les dice, no, pero ¿cómo se les ocurre hacer exactamente lo mismo? Esa incoherencia no genera autoridad y no ayuda en las negociaciones. Pero mire que esa incoherencia nos llevó al acuerdo nacional de muchos exministros de Hacienda que apoyan la medida de subir el precio de la Bueno, tenemos que pasar a nuestro siguiente tema y es Venezuela, que uno diría pasó de una situación tensa a lo ridículo. Ayer Nicolás Maduro, en medio de todas estas cosas que dice que incluso Navidad va a arrancar el 1 de octubre. Pero bueno, digamos que el último hecho político en todo esto es la orden de captura en contra de Edmundo González, que no hay que perder de vista, es el presidente electo de ese país. ¿Esta orden de captura cambia en algo el panorama político en Venezuela o es una carta más dentro de este juego que ya está dicho, ya está hecho, ya está jugado? La dictadura en Venezuela de ahora en adelante solo se va a radicalizar más. O sea, hemos visto que desde las elecciones fallidas en las que se autopromulgó Maduro como presidente, la persecución ha sido enorme. Hemos visto que hay hasta menores de edad presos que no han querido liberar. Hemos visto la represión en las cárceles, ha sido terrible, en las calles, a cualquier tipo de oposición que exista, la están persiguiendo y la están apresando en Venezuela en este momento. Están tratando de callar lo máximo que puedan las manifestaciones sociales, populares. Y ahora, claro, meter preso a quien ganó las elecciones, pues es digamos, la cereza del pastel del mensaje de Nicolás Maduro de nosotros nos negamos rotundamente a entregar el poder y vamos a perseguir hasta el último y la última opositora. Es gravísimo, es terrible lo que está pasando en Venezuela. Las medidas de Estados Unidos, pues que en este momento está muy tímido porque están antes de elecciones y entonces pararon y confiscaron el avión presidencial que estaba en Santo Domingo, en República Dominicana, se vuelve ya, como tú decías, Mari, pues hasta chistoso, ¿no? Y la Navidad desde el 1 de octubre
esto ya se volvió cualquier cosa de la que se puede esperar, pero pues muy dramático para la ciudadanía y para la oposición venezolana. Tiene en todo caso cálculo político esta decisión del régimen, diría uno. ¿Por qué la orden de captura en contra de Edmundo González y no de María Corina Machado, que es, digamos, esa figura simbólica de la oposición? Sí, se ensañan con el más débil, claramente. María Corina tiene mayor exposición internacional que Edmundo González, pero yo no descarto que en cualquier momento puedan meter presa a María Corina, igual que a Edmundo. Esto pues es otra evidencia, no hacía falta, ya teníamos suficiente evidencia de que en Venezuela no hay independencia de poderes y por lo tanto no hay democracia. Lo que pasa es que, a ver, que un fiscal pide una orden de captura y que un juez valide esa orden de captura, pues nos demuestra que es absolutamente ridículo seguir exigiéndole a las instituciones venezolanas, con comillas gigantescas, ¿no? Pues una banda, pues digámosles instituciones, aunque es una banda delincuencial lo que está operando hoy el Estado venezolano, seguir exigiéndole que presente los resultados electorales, que es lo que están haciendo países como Colombia. A ver, pero si es que el sistema judicial en Venezuela es un chiste, es una vulgaridad, mandaron a poner preso al que ganó las elecciones, pues ¿cómo así? Si le pedimos a ese mismo sistema, ¿no?, a otro órgano, que es el Consejo Nacional Electoral, pero que hace parte de ese mismo sistema en donde no existe balance de poderes, sí, pues que entregue unas actas. Pues eso nunca va a ocurrir. Y por lo tanto, la posición de Colombia, pues que era tibia, no rechazaba la comisión del fraude y la existencia de la dictadura en Venezuela, pues ahora sí que es absolutamente insostenible. Y por eso ayer esa urgencia de reunirse por Zoom los presidentes de Colombia, los cancilleres, etcétera, porque pues es una posición que ya pasa de ser tibia, así se continúa, digamos, haciéndose el de la vista gorda con una orden de captura contra Edmundo González, pues ya es de abierta colaboración, no es más sostenible. De tibieza a complicidad. La dictadura ya se la... Ayer los cancilleres tuvieron una llamada, los cancilleres de México, sí, Brasil y Colombia tuvieron una llamada con Nicolás Maduro, que sería buenísimo saber cuál es la conclusión de esa llamada. Que eso nos falta de transparencia de lo que está pasando. Pero ¿saben qué, Juana? Esa llamada momento fue antes de que se conociera la solicitud de orden de captura en contra de Edmundo González, es decir, fue peor. Incluso países con gobiernos de izquierda, como Chile, Guatemala, Costa Rica, sí, firmaron las cartas de rechazo a la orden de captura. Se nos acabó el tiempo, señores, muchas gracias. Un gusto, como siempre, volverlos ¡Feliz a ver. día! Gracias. Juan, usted tiene más noticias.